Voz en Alto, porque todos queremos escuchar y ser escuchados. Radio abierta e inclusiva. Conducido por Mariela Chino y Jabo Rap. Críticas y propuestas en un mismo espacio. Los que dan la fuerza y levantan la voz en alto. Muy buenos días, María, auditorio, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy en sábado 10 de abril, nos extrañaron seguramente. ¿Qué tal tus vacaciones, María? Creo que la verdad yo me quería quedar en ese punto de disfrutar un poquito las vacaciones de Semana Santa. Pero estamos de vuelta y eso es lo importante. Bueno, sí hubo vacaciones, pero yo siempre respeto las recomendaciones sanitarias, así es que, pues, no me tocó tantas vacaciones, no sé, un par de días, pero todo bien, tranquilo, desde casa, disfrutando estos días de asueto y de reflexión, sobre todo. Sí, así es, que amigos, estamos transmitiendo totalmente en vivo para todos ustedes, 10 de abril, en punto de las 16 de la mañana. Siempre he dicho que es un gusto poder compartir con ustedes temas nuevos, interesantes y de coyuntura sobre todo. Es correcto. Y bueno, pues estamos aquí conduciendo este programa, esta mañana calurosa. Ayer por primera vez llovió, ¿verdad? ¿Y qué pasó con el dicho de febrero loco, marzo otro poco? O sea, ¿hasta abril? Yo ya estaba, fíjate que qué bueno que cuando estaba en el trabajo ya había llovido porque no había llevado paraguas, así es que espero que para muchos les haya servido justamente que el día de ayer haya llovido. Como que faltó. Faltó más, no sé ni cuánto tiempo ahí estuvo lloviendo, pero la verdad es que qué bueno, la madre tierra nos bendice con el agua. Así es, Javier, la verdad es que hoy es un tema muy importante y que debería ser importante para todos. Bueno, no sin antes invitarlos justamente a que nos sigan, que sigan este programa, nos encuentran en las redes sociales como Voz en Alto Radio, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Si tienen alguna duda, alguna pregunta a nuestros invitados, con mucho gusto en un bloque, pues contestaremos sus preguntas. Y bueno, pues empezando este tema, recordarás, Javier, que justamente hace una semana, el 4 de abril, empezaron las campañas electorales y bueno, pues las campañas electorales, pues desde el primer minuto del día domingo estuvieron súper movidas, muchos candidatos ocuparon justamente este primer minuto a las 12:01, 12:05, ya estaban... dieron tiempo justamente, tienen 2 meses para hacer campañas electorales y bueno, después de esta semana muy, muy complicada, muy ardua, no solamente para los organismos o las instituciones electorales, sino también para los candidatos, porque justamente el desarrollo de estas elecciones rumbo a las elecciones del 2021 se vienen muy complicadas. Si de por sí las campañas electorales son tensas, son arduas, etcétera, aún más por la pandemia que está atravesando no solamente la ciudad, México y el mundo entero. Así es que son grandes retos y desafíos para las autoridades sanitarias y también para las autoridades electorales. Así es que por eso el día de hoy invitamos a dos amigos queridos, uno de ellos ya ha estado participando con nosotros en programas anteriores en Voz en Alto Radio, y justamente hemos preparado una serie de programas para todos ustedes, para que estén informados, para que estemos justamente informados, y justamente este programa lo hemos titulado Campañas Electorales, y en tiempos de pandemia y jornada electoral en tiempos de pandemia, ¿cuáles son estas recomendaciones sanitarias que debemos ajustarnos, no solamente aquellos candidatos que han decidido ocupar un cargo de elección popular, sino también los ciudadanos y sobre todo aquellos que están de alguna manera elaborando en estos institutos electorales y también los funcionarios de casilla? Así es que yo le doy la bienvenida a dos invitados el día de hoy a este programa, su programa Voz en Alto Radio, en la sección de controversias, los otros diálogos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, a Omar Adrián López López. Adrián ha realizado estudios de Economía y Ciencias de la Educación,
Actualmente ocupa la subdirección de evaluación de derechos humanos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Ha tenido como responsabilidad ser asesor de algunos consejeros electorales. Ha laborado en la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, en la Asamblea o la antes Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora Congreso Local de la Ciudad de México, y la Alcaldía de Iztapalapa, anteriormente Delegación Iztapalapa, y ha participado en el colectivo Catarsis, Artes Escénicas, integrado por artistas independientes que practican distintas disciplinas escénicas, en las que se encuentran música, títeres, clown, teatro, etcétera. Así es que, bueno, su semblanza es muy amplia, muy diversa. Y pues bueno, Omar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a tu programa en Alta Radio. Por el contrario, muchas gracias a ustedes. Es un gusto saludarles. Buen día. Y bueno, también está con nosotros Jesús Murillo, que también, como lo comenté, ha estado participando con nosotros en programas anteriores. Es licenciado en ciencias, bueno, tiene licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En 2014 fue nombrado delegado juvenil honorario del modelo estudiantil de la Organización de las Naciones Unidas. Cuenta con el diplomado en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el diplomado en Hacienda Pública Municipal por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. En 2015 fue coordinador del programa Ciudadanitos, una iniciativa ciudadana con presencia pues a nivel nacional, enfocada en fortalecer justamente los valores democráticos en niñas, niños y adolescentes, que actualmente nos hace falta mucho trabajar justamente en ese tema. Y bueno, pues también es consultor independiente en materia electoral y comunicación política. Jesús, muchísimas gracias por volver a aceptar esta invitación a este programa en Controversias los Otros Diálogos. No, al contrario, muchísimas gracias a ti y a todo tu auditorio que siempre nos sintoniza con mucho ánimo. Muchísimas gracias. Y pues bueno, arrancamos este programa. Como lo comenté, pues estas elecciones del 2021 son complicadas en sí, sobre todo por la pandemia que nos ha azotado y además también por algunas cuestiones. Son elecciones intermedias, muchos dirán pues no son tan importantes, pero bueno, debemos saber que en la Ciudad de México se elegirán a alcaldes, concejales, diputados locales, también en algunos diputados federales y bueno, algunos más cargos de elección popular en algunos otros estados de la República Mexicana. Pero bueno, por tratarse de la Ciudad de México, pues bueno, ¿cuántas boletas electorales nos darán, Omar? ¿Sabes? Más o menos. Sí, claro, pues como justo lo acabas de comentar, nos van a dar la boleta para la parte de alcaldías, el Congreso de la Ciudad, en el caso pues de lo local, y para el caso de lo federal, pues la de diputaciones federales. Así es. 3 boletas. Pues bueno, quería como pues platicar un poco y que las personas que nos están escuchando pues tengan información muy importante para esta jornada electoral. Justamente el 6 de junio se realizarán o haremos el ejercicio del voto, donde la mayoría de los ciudadanos mayores de 18 años iremos a la casilla y podemos votar por nuestro candidato o por los candidatos a puestos de elección popular. Así es que hay algunas preguntas, algunas inquietudes de la ciudadanía de cómo es que se llevará a cabo este ejercicio previo a la jornada electoral, durante y después de esta jornada electoral. Por eso mismo, hay algunas preguntas que me gustaría realizar a ustedes. Hemos visto, sobre todo en redes sociales, la mayoría de los candidatos que han realizado actos de campaña en esta semana. Muchos de estos actos de campaña, recordemos que los candidatos realizan, pues bueno, una serie de acciones. Entre una de ellas está, pues, reuniones vecinales, tocar las puertas de los ciudadanos para pedir el voto y otra serie de acciones. ¿Alguien de ustedes me podrá decir justamente qué medidas sanitarias
tendrían que tomar actualmente los candidatos al momento de pedir el voto en estos ejercicios de campaña electoral, de salir a las calles y de tener el contacto con la gente, ¿no? Creo que también veo un poco también complicado este ejercicio de algunos candidatos porque ahora pues prácticamente su alcance pues sí, sí es en las calles, pero pues mucha gente no quiere salir por precaución. Creo que hay un reto ahí para los candidatos de poder pedir el voto, pero ya no realizar esos ejercicios de campaña como comúnmente estábamos acostumbrados, sino ahora creo que el alcance tendrá que ser a través de estas plataformas, como vemos redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Ustedes cómo ven las cosas? Omar, Jesús. Bien, pues muchas gracias. Pues sí, la verdad es que es un reto complicado, pero creo que vamos a salir adelante. En el caso de la institución local, pues ha tomado las medidas pertinentes, haciendo recomendaciones de cómo deben realizarse esos actos de campaña, particularmente aquellos que tienen que ver con salir a la calle para cuidarnos y atender las medidas sanitarias, de la sana distancia, el uso de cubrebocas, caretas, estarse desinfectando las manos, en fin, todas estas medidas que ya conocemos y que esperemos no olvidemos. Y bueno, pues sí, por supuesto que las redes sociales, la forma de comunicarnos, la posibilidad de pues, no tener un contacto directo, sino a partir de la tecnología hacer la campaña, pues se vuelve un reto, ya lo empezamos a ver. Ya hay personas que están organizando sus mítines de manera virtual, que están organizando pues sus pláticas en las colonias pues por estas vías de Facebook Live o Zoom o Teams o en fin, las aplicaciones de videoconferencia para poder hablar con varias personas a la vez. Pero si tienen que realizar actividades presenciales, porque también es cierto que la brecha tecnológica pues pega a algunos sectores y que va a impedir que pueda llegar su mensaje a estas personas, pues si tienen que hacerlo de manera presencial, pues se han emitido recomendaciones para ello, para que se cuiden, para que nos cuidemos entre todas las personas. Gracias, María. Yo he visto, la verdad es que he estado como muy metida en este tema de ir analizando un poco esos ejercicios de campaña electoral de algunos candidatos y he visto que no han de alguna manera seguido estas recomendaciones sanitarias. ¿Hay alguna sanción aplicable para aquellos candidatos o su equipo de no seguir estas recomendaciones sanitarias? ¿Cuál es la intervención de los organismos electorales? Creo que es una oportunidad para señalar que la autoridad local en materia electoral no tiene facultades para sancionar en materia sanitaria. No es una autoridad pues, que pueda pues, sancionar por este tipo de circunstancias. Y bueno, pues, pero sí es una autoridad que puede emitir recomendaciones como las que acabo de comentar y pues esperemos que en el transcurso de los siguientes días veamos que estas personas que comentas pues vayan corrigiendo sus actos y vayan identificando pues que están entrando a una zona de riesgo, de contagio de personas y de sí mismas. Entonces pues sería llamarles a que puedan rectificar, atender estas recomendaciones que ya han sido emitidas con oportunidad pues para que todos nos cuidemos. No sé si quieren agregar algo más. Ahora estamos hablando. Jesús. Sí, María, si me permites, a mí me gustaría puntualizar una cosa. El uso político de esa trágica situación que estamos viviendo ahora se dio desde el primer momento, ¿no? Pero ahora con las campañas electorales, el uso político, no solamente de la pandemia, sino también de la atención de las medidas sanitarias que todas y todos debemos tener, obviamente, para cuidarnos, también se ha convertido en un arma política para las diferentes fuerzas, ¿no? ¿A qué voy con esto? Como bien lo comenta Omar, las autoridades electorales no han emitido lineamientos ni un reglamento particular para campañas electorales en este contexto. Sin embargo, sí las autoridades electorales, o al menos la autoridad nacional, ha emitido como parte de un acuerdo un punto que establece que estas campañas tendrán que sujetarse a los lineamientos y a las recomendaciones de las autoridades sanitarias
tanto la federal como las locales. En este caso, cada uno de nuestros estados, cada uno de los estados a nivel nacional tendrá diferentes contextos, porque como sabemos, manejamos la Autoridad Sanitaria Nacional maneja esto del semáforo epidemiológico, donde algunos estados pues ya están en verde, otros en naranja, Ciudad de México que bueno, duró en rojo, ¿no? Y luego rojo más fuertecito y ese tipo de cosas, pero los candidatos, los partidos políticos tendrán que atender esas instrucciones por parte de las autoridades sanitarias, tanto locales como las nacionales. Y aquí viene otro reto porque los estados, las autoridades estatales y la autoridad nacional tendrá que implementar ahora sí que los mecanismos necesarios para verificar que los candidatos y partidos se apeguen a estos lineamientos, ¿no? A estos protocolos. Entonces, si una determinada alcaldía, un estado determinado está gobernado por X partido y resulta que el candidato del mismo partido no atiende las recomendaciones de los protocolos de sanidad, ¿qué vamos a ver? El partido, es decir, el gobierno en turno que corresponde al mismo partido, lo va a sancionar. Y lo vamos a ver a la inversa, ¿no? Donde gobierna X partido y el partido que no cumple es de la oposición, lo van a ver como un ataque, como un impedimento, ¿no?, a los actos de campaña. Esto es bien interesante, la verdad, y el juego político va a girar completamente en este sentido. Además, bueno, también quisiera aprovechar, hay un acuerdo, lo que sí hay, digo, por la pregunta que nos hacías, ¿no?, si había reglamentos o lineamientos, hay un acuerdo del Instituto Nacional Electoral, pero en tema de fiscalización de los recursos. Ustedes saben, los partidos políticos reciben recursos públicos y la unidad técnica de fiscalización del INE es responsable de revisar el gasto de estos recursos, ¿no? En ese sentido, el acuerdo establece que los partidos políticos no podrán utilizar los recursos públicos para comprar para comprar materiales de sanidad que sean regalados a la ciudadanía. Es decir, el partido político no puede regalarle a la ciudadanía un cubrebocas con el emblema del partido político. No puede regalar un paquetito de toallas sanitarias con el emblema del partido político. No puede regalar una botella de gel antibacterial con el emblema del partido político. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento para esto? Porque estamos hablando de un acto lucrativo en términos políticos de una situación de contingencia sanitaria. Sí, los partidos políticos podrán destinar recursos para comprar gel antibacterial y que si hay un acto público las personas utilicen gel antibacterial, sí, para comprar materiales de sanitización de espacios y demás, pero ojo, no podrán ser regalos, porque vemos que los partidos pues dan que la playerita y que la banderita y este tipo de cosas. Material sanitario, material de protección no puede ser regalado por parte de los partidos políticos a la ciudadanía. Este acuerdo es tomado en temas de fiscalización. Eso les generaría multas a los partidos políticos y eso ya conlleva una sanción, ¿no? Entonces, quizá no tengamos un reglamento o lineamiento particular, pero desde diferentes aristas estamos acotando o se está acotando la participación de los partidos en este contexto, ¿no? Jesús, para entender un poco, yo soy candidato a cualquier fuerza política, tengo un evento con mis simpatizantes. Evidentemente, parte de las recomendaciones sanitarias es que al momento de yo realizar un evento, tengo que tener un filtro sanitario, es decir, tengo que garantizar que las personas que acuden a este evento, que ingresen a este evento, se les tome la temperatura, mantengan sana distancia, se les otorgue cubrebocas, porque probablemente habrá muchas personas que no lo lleven, se les dote de gel antibacterial, pero estos recursos tienen que ser de alguna manera, ¿cómo decirlo? O sea, que estos recursos... Vamos a decirlo neutrales, ¿no? No puede llevar la publicidad del candidato, no puede llevar la publicidad del partido, y mucho menos puede ser un regalo para la ciudadanía. Pero sí pueden ser comprados con el recurso que se les otorga a los partidos.
Así Sí, es, pueden ser comprados con el recurso que se otorga a los partidos, efectivamente, para cumplir con los filtros sanitarios, pero, insisto, si vemos en algún momento que está por ahí el candidato de nuestro distrito, ¿no? De nuestra alcaldía, de nuestro municipio, y que anda repartiendo cubrebocas y que traen que es un cubrebocas reutilizable, lavable, con el logo del partido, con el nombre del candidato, o haciendo incluso un llamado expreso al voto, ahí el partido está incurriendo en una falta al acuerdo tomado por parte del Consejo General del INE en materia de fiscalización de los recursos para eso. atender la pandemia. ¿En dónde se denuncia? Si nosotros vemos un acto de esta naturaleza, cualquier ciudadano, ¿a dónde tendríamos que llamar o a dónde tendríamos que denunciar este tipo de cosas? Fíjate que eso es una parte, vamos a decirlo de alguna forma, contraproducente, ¿sabes? Porque no es como tal un delito electoral que tú pudieras denunciar. ¿Sí me Ajá. explico? El partido político estará obligado a presentar sus informes de gastos de campaña y obviamente la unidad técnica de fiscalización que supervisa, porque siempre hay personas de la unidad técnica de fiscalización supervisando los actos y actividades de los partidos políticos, sobre todo en campañas, ellos serán quienes reporten si se están dando ese tipo de situaciones. Si algún ciudadano quisiera hacer una denuncia como tal, vamos a decirlo de manera institucional, no existiría el medio, ¿sabes? Porque no está considerado como una falta a el reglamento de elecciones ni como una falta a ahora sí que la ley en materia de delitos electorales. No podríamos hacer una denuncia, vamos a decir, a la FEDE o al instituto, no, porque no va en ese sentido. El acuerdo, y porque es lo único que hay en ese sentido, es en tema de fiscalización y será ahora sí que la autoridad correspondiente quien revise que se cumpla y se acoten la entrega, pues no la entrega, el uso de los materiales de sanidad de esta manera, vamos a decirlo, neutral, ¿no? Imparcial, sin propaganda partidista o de candidato, insisto, para evitar el fin lucrativo de esta tragedia que nos azota. Entonces, sí, desafortunadamente no habría un medio de denuncia, pero siempre tendremos las redes sociales, ¿no? Siempre tendremos Facebook, Twitter, Claro. Instagram para, pues ahora sí que en la platea del pueblo, ¿no? Denunciar este tipo de cosas. Oye, Omar, entendemos justamente, bueno, ya estuvimos hablando un poco durante el previo a la jornada electoral. Ahora lo que nos interesa conocer, y seguramente a muchos de ustedes que nos están viendo, es cuáles fueron los cambios sustantivos en la organización y operación de la jornada electoral, ¿no? Comúnmente el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral, tiene una serie de acciones de preparación para esta jornada cada 6 años, sobre todo para el tema de las elecciones. ¿Cuáles han sido estos cambios sustantivos en esta organización? No solamente desde la preparación, sino también incluso hasta la instalación de las casillas. Sí, pues en efecto, se ha tenido que revisar cómo se operan las casillas, cómo nuestras personas funcionarias van a actuar. Y bueno, pues de entrada, pues las consideraciones que hemos comentado, que han recomendado las autoridades sanitarias, pues que usen cubrebocas, caretas, que tengan gel, y también durante el desarrollo de la jornada electoral, pues estén dándole a la gente materiales. Si alguien llega sin cubrebocas, pues hay que proporcionárselo. Va a haber momentos de contacto, por ejemplo, cuando entregan su credencial, cuando se les regresa, cuando se les aplica el líquido indeleble. Bueno, durante todos esos actos hay que estar limpiando con toallas desinfectantes, hay que estar dándoles gel al cierre de su participación. Otro tema es que en un lapso de tiempo recomendable que no pasen más de 3 horas para detener por un instante la votación y hacer un proceso de sanitización del espacio. Entonces, pues situaciones de este tipo son las que se han incorporado pues para hacer una jornada electoral lo más segura posible en términos de atender la contingencia sanitaria que estamos atravesando. Oigan, ¿creen que la ciudadanía esté preparada para salir a votar en estos tiempos de pandemia? O sea, ¿estamos preparados? ¿Tenemos una cultura cívica?
Sí, mira, yo creo que sí, la verdad, lo que comenta Omar es muy acertado y es muy cierto, ¿sabes? Digo, por ahí, si ustedes siguen, y los invito a que sigan las páginas de redes sociales de sus institutos, ¿no? No solamente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, también del Instituto Nacional Electoral, del Tribunal. ¿Por qué? Porque ahí se comparte muchísima información sobre todos estos asuntos y estos temas, ¿no? Justamente en la mañana cuando me estaba preparando para esta intervención, ¿verdad? Me topo en Facebook con una infografía en donde nos dicen que se han destinado en promedio hasta 1,180 pesos por casilla para las actividades de sanitización, para eso que comenta Omar, ¿no? Para que haya en la casilla una botella con gel antibacterial y la persona, el ciudadano, antes de ingresar, lo utilice, para tener a la mano cubrebocas en caso de que una persona que llegue a ejercer su derecho al voto no lo porte, se le entregará un cubrebocas en la casilla, para marcar en el piso, en el suelo, los puntos de la sana distancia de metro y medio, ¿no? O sea, todo esto, vamos, las adecuaciones han tenido que ser en todos los temas, no solamente logísticos, sino también presupuestarios, ¿no? O sea, hay que destinar recursos adicionales para atender esa situación o incluso recortar otras áreas en temas institucionales para poder garantizar dos derechos muy importantes de la ciudadanía: el derecho a votar, el derecho político a votar y el derecho humano a la salud. Porque si nosotros estamos convocando a que se ejerce el derecho al voto, también tenemos que convocar a proteger el derecho de las personas a su salud, ¿no? Entonces, es parte de todo esto. Y bueno, haría una precisión también en ese sentido. Estaba viendo justamente los manuales de capacitación del Instituto Nacional Electoral y me llamó algo la atención que dicen que el ejercicio del voto se hará sin contacto entre ciudadanos y funcionarios de mesa directiva de casilla. Es decir, va a llegar el ciudadano y va a mostrar su credencial y la va a colocar en la mesa donde estén los funcionarios de casilla, y los funcionarios de casilla ahí van a revisar su nombre, van a revisar que no esté marcada, y posteriormente el ciudadano la va a volver a tomar, ¿no? No se le va a entregar, la boleta se les va a entregar de manera muy particular, de tal manera que solamente se toque un lado de la boleta y el otro lado sea tocado solamente por el ciudadano. O sea, todo esto implica un reto, porque si de por sí, yo no sé si a ustedes les ha tocado ser funcionarios de casilla, si de por sí es dificilísimo, o sea, es una cosa complicada realmente. Perdón que te interrumpa, pero esto se está poniendo súper interesante. Me gustaría que eso, que tú comentes estos retos, porque creo que a mí me va a tocar estar como funcionaria justamente. Ay, felicidades, María. Entonces, aguántame, por favor. Esto se está poniendo súper interesante. Vamos a un corte musical. Y regresamos. Me gustaría que regresáramos justamente con estas experiencias. Aquellos que nos están viendo, me parece que es un tema importante y una responsabilidad muy grande ser funcionario de casilla. Ya Jesús nos va a platicar también su experiencia. Y me gustaría que nuestros invitados se quedaran con dos preguntas que pensar para poder responder. Más bien, si no traigo cubrebocas, ¿me dejarán votar el día de las elecciones? Ya lo respondió un poco Jesús. Y si tengo COVID para el día de las elecciones, ¿cómo puedo ejercer mi derecho al voto? Y qué recomendaciones sanitarias le hacemos a la ciudadanía para ir preparados el día de las elecciones. Regresamos, esto es Voz en Alto Radio, controversias, los otros diálogos. Javo, ¿qué tenemos preparado para nuestro auditorio? No se vayan, esto se está poniendo súper interesante. Exactamente, perdón, por ahí fallas técnicas. Bien, pues vamos a tener algo musiquita house, algo tropicalón, porque está interesante, como bien dices, María, el tema. Entonces, para que no se despeguen, seguimos conectados. Esto es algo de musiquita y regresamos. Esto es Voz en Alto Radio, la controversia, los otros diálogos. No se vayan, regresamos. ¿Apagamos?
Ya estamos. Estamos de regreso en este tema súper interesante y nos quedamos así, en stand-by por el tema que nos estaba platicando un poco Jesús. Antes de pasar, me gustaría leer algunos comentarios. Saludamos con mucho gusto a Nancy Carrasco, excelente tema. A Yamima Jade, qué interesante el tema de fiscalización que aborda el licenciado Murillo, enhorabuena. Luz Salinas, muy interesante el tema. Recordemos que hay mujeres en la contienda y por ello es necesario el lenguaje incluyente, sin duda. Candidatos y candidatas o candidaturas. Saludos a Daniel Santillán, gracias. Armando Reyes, saludos, mi buen amigo Javo, bueno, pues ahí está sus followers. Muchas gracias por todos los comentarios, los estamos leyendo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues aprovechen que aquí está Omar y Jesús que contestarán todas sus preguntas e inquietudes. Y bueno, platicamos, Jesús, un poco sobre la experiencia de los funcionarios de casilla y los retos que tienen, sobre todo en materia de capacitación. Creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, fíjate que les digo, quien ha sido funcionario de casilla de las personas que nos escuchan sabrán de lo que hablo, ¿no? Simplemente desde la capacitación, el simulacro que tienen los funcionarios de casilla, ya es un reto, pero el día de la jornada, súmale el estrés, la presión, el calor, el hambre, el tiempo en el que se desarrollan las actividades, todavía lo hace más complicado, ¿no? O sea, ser funcionario de casilla realmente es una gran satisfacción, la verdad, cuando terminas y ves tus paquetes armados, cuando ya las boletas cuadraron en los números, todos los votos salieron, no hubo ningún problema, respiras y dices, wow, o sea, lo logré, ¿no? Viste llegar a tus vecinos, a tus amigos, tus familiares a votar y es una experiencia de vida inigualable. Pero la verdad sí es un reto y ahora en tiempos de pandemia lo será más. Incluso desde la planeación, porque ahora las instituciones electorales deberán buscar espacios que permitan la sana distancia entre los funcionarios de la casilla y las representaciones de los partidos políticos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, el equipamiento de la casilla. ¿Cuántas personas encuentran en la instalación de una casilla en la jornada electoral aproximadamente, si son 2, 3 o 4 fuerzas políticas? Expliquemos un poco a la gente, Jesús, que no sí, se mira, en este caso tendremos una elección concurrente, eso significa que elegiríamos cargos de nivel federal y local al mismo tiempo, por lo cual tendremos una casilla única. La casilla única estará integrada por 6 funcionarias y funcionarios de mesa directiva de casilla, más los representantes de partidos políticos. Si nos vamos únicamente con las representaciones nacionales, pues tenemos 7 representaciones, ¿no? Pero en cada estado hay partidos locales. Por ejemplo, el caso de Aguascalientes, tenemos 3, entonces súmale otros 10. Entonces ya estamos hablando de 16 personas que normalmente es en una escuela de un saloncito a lo mejor de 4x5, ¿no? Si hablamos de una secundaria. Si hablamos de una primaria, pues son salones más chiquitos. Pero súmale también la actividad de observadores electorales, de representantes generales de los partidos políticos, a veces de medios de comunicación, personal de los institutos, etcétera, etcétera. Puede llegar un momento donde una casilla tiene solamente de manera, vamos a decir, permanente, hasta 20 personas, más los electores que estén formados ahí para ejercer su derecho al voto, ¿no? Entonces, desde ahí viene el reto. Y la verdad es que se ha hecho mucho trabajo, se ha trabajado muchísimo. Yo he visto a los capacitadores y a las capacitadoras del Instituto Nacional Electoral tocando puertas para invitar a la ciudadanía. Y aprovecho para contestar otra pregunta que hacías, María, si la pandemia iba a disminuir el interés de las personas en votar, ¿no? Yo creo que no. La verdad es que yo estoy convencido de que la ciudadanía está ahora sí que en las mejores condiciones para ejercer su derecho al voto. Y lo vemos simplemente
con los números de quienes ya aceptaron ser funcionarios de mesa directiva de casilla. O sea, desde ahí, simplemente. Son números muy elevados y son muy pocas las personas que nos han dicho o que han dicho, no quiero participar porque le tengo miedo al COVID, ¿no? O sea, así de simple. Entonces, si eso lo utilizamos para proyectar el interés de la ciudadanía en la elección, pues yo considero que vamos a tener no una participación extraordinaria realmente, porque también el papel de las fuerzas políticas influye mucho, pero creo que será una elección dentro del promedio en los niveles de participación. Incluso me atrevo a decir que estará un poquito por encima del promedio de elección intermedia, ahí en ese sentido. Una pregunta, Omar, también igual que también tú has estado justamente de cerca en estos procesos electorales. Creo que Jesús hablaba un tema súper importante, el tema de la infraestructura para la instalación de las casillas. Evidentemente no todas las colonias, no todos los pueblos, no todos los barrios tienen las condiciones justamente para la instalación de estas casillas, y si le sumas que aproximadamente 20 o 22 personas estarán en la instalación de casillas, más las personas o los ciudadanos que vayan a votar, no me imagino cuál será el reto del Instituto Electoral en estas colonias, en estos barrios, porque comúnmente la instalación de casillas se hacen en casas, ¿no? Que prestan incluso los propios vecinos. Vaya, no existen las condiciones. Yo creo que ahí apelaríamos un poco a la conciencia cívica de los ciudadanos, ¿no? Me parece que la instalación de las casillas será como eso de las 6:30, 7 de la mañana, para que a las 8 de la mañana ya estén las personas ya formadas para poder emitir su voto. Creo que es importante justamente hacer esta conciencia, Omar. ¿Qué les dices a estas personas? Si lo vemos muy, muy claro, incluso hasta yo ayer bromeaba con ustedes y les decía, hasta incluso en la fila de las tortillas no mantenemos sana distancia. Creo que también el ciudadano tiene que ir preparado justamente para poder apoyar desde nos corresponde para que el ejercicio de la jornada electoral sea en las mejores condiciones. ¿Qué les dices a la gente? ¿Y tú cómo ves este reto de la instalación de las casillas en aquellas colonias, pueblos y barrios que no tienen infraestructura como la tienen otras colonias o otras alcaldías? Pues como bien dices, pues es todo un reto y por supuesto que lo vamos a afrontar sobre todo pues con cultura cívica, con responsabilidad, pero con conciencia sobre todo de que pues también nosotros, ¿no? Y nosotras quienes vayamos a participar pues nos encontramos en algún riesgo y por lo tanto pues habrá que pues apelar a esa responsabilidad, a esa conciencia que tú preguntabas hace rato si éramos una ciudadanía preparada para este reto y yo considero que sí. Justo pues estamos en ese proceso de poder generar las condiciones adecuadas para que la jornada electoral se desarrolle con seguridad. Existen las recomendaciones, sabemos cuáles son y pues tocará aplicarlas. Yo considero que aún en estos espacios en donde haya restricciones, podremos organizarnos de la mejor manera y saldremos adelante. Yo, de pronto es cierto, tú comentabas, de pronto vemos imágenes en donde la gente no guarda la sana distancia, en donde no somos personas cuidadosas, pero pues creo que también hay imágenes en donde vamos viendo que hay personas que están siendo muy responsables. Tengo dos preguntas que me están haciendo los que nos están escuchando. Ya lo había comentado Jesús. Si no traigo cubrebocas, ¿me dejarán votar el día de la jornada electoral? Y la otra, si tengo COVID para el día de las elecciones, ¿cómo puedo ejercer mi derecho al voto? ¿Ya no podré votar ese día? Pues en el primer caso, si no llevo cubrebocas, me van a dar uno, pero tengo que votar con cubrebocas. Y en el segundo caso, pues en efecto, pues como la recomendación es no salir, pues las personas no podrán acudir a su casilla. Si no hay pues seguridad del caso y si alguien se presenta con síntomas, igual será el procedimiento. Las personas que están en la casilla tienen indicaciones de otorgarle un cubrebocas si es que no lo lleva y generar las condiciones para que pueda votar, para que pueda estar en una casilla cuando no haya más personas y que haya un proceso de desinfección cuando haya concluido su participación.
Pero, por ejemplo, si ya a mí me entraran mis resultados el día jueves o viernes y me dicen que tengo COVID, ¿no puedo ya emitir mi voto para el día de la jornada? ¿Ya no hay manera? Si el médico si ya está claro el diagnóstico, pues ahí la medida que te vayan a dar es, pues no salir, pues no podrás acudir a votar. Ok, perfecto. Listo. Bueno, algo que quieran agregar, que quieran comentar. Seguimos saludando a nuestro auditorio. Marta de la Paz, excelente tema, felicitaciones. Elizabeth Lario Juárez, muy buen tema, felicidades, María. Ay, muchas gracias. Gracias. Un saludo, Elizabeth, que nos estás también escuchando. Bueno, Jesús, Omar, algo que quieran comentarle a la ciudadanía. Creo que es importante saber que el día de la jornada electoral será una jornada inusual por el tema de la pandemia, y justamente lo que generamos en este programa es hacer conciencia y sensibilización a todos los ciudadanos que ejerceremos nuestro derecho al voto, y como lo comentaba Omar y Jesús, tendremos que ser muy tolerantes el día de la jornada, porque si antes nos esperábamos a lo mejor en la fila 20 minutos, probablemente es que nos esperemos más. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué recomendaciones les dan? No solamente a los funcionarios, sino también a los ciudadanos para finalizar este programa. Mira, María, yo cerraría nada más con esta parte. Los tiempos de crisis son los mejores tiempos para tomar decisiones. Estamos enfrentando una crisis, entonces tenemos que salir a votar y a tomar las decisiones para el rumbo de nuestro país. Y los invito a que nos quedemos con esa reflexión, y los invito a que salgamos a votar el 6 de junio, y los invito a estar informados. Muchas gracias, María, muchas gracias al auditorio. Omar, muchas gracias. Gracias. También agradecerles, invitarles a toda la audiencia, a todas las personas que nos escuchan, a que participen, no solo el día de la jornada electoral, sino durante todo el proceso. Participen en las campañas, pero tomen las medidas. Participen, hagan de conocimiento a las personas candidatas cuáles son sus demandas, sus necesidades, sus preocupaciones. Escúchenles, busquen la forma de hacer contacto. A las personas candidatas, pues invitarles a que hagan unas campañas ingeniosas que permitan que la ciudadanía conozcamos sus propuestas sin arriesgar la salud de nadie. Vamos a tener en la calle, en el caso de la Ciudad de México, a más de 4,000 personas buscando el voto entre propietarias y suplentes. Entonces, pues invitarles a que sean responsables y agradecerles. Gracias, Mari, gracias a Jesús, a Javier. Hasta pronto. Muchas gracias a Omar, muchas gracias a Jesús por haber aceptado esta invitación. Seguramente que en estos 2 meses de campaña y en el ejercicio justamente de la jornada electoral estaremos invitándolos de nueva cuenta para poder analizar, reflexionar e informar, que justamente se trata de este programa, informar a la ciudadanía cómo tenemos que actuar, de qué manera y de qué manera tenemos que actuar. Antes de terminar, nos están preguntando si yo como votante puedo el día de las elecciones llevar mi propia pluma para evitar ocupar la que comúnmente, para evitar ocupar un plumón que ya muchos votantes han utilizado. Me parece que sí, que puedes llevar ya tu pluma, tu propio marcador para votar. Y bueno, apenas se están conectando unos. Estaban comentando también Jesús y Omar que el día de las elecciones no va a ser necesario que entregues tu credencial de votar, sino con que la pongas en la mesa y el funcionario de casilla revisará pues tus datos para poder hacer justamente este ejercicio de tu voto. Pues bueno, esas eran como las dudas y preguntas que tenía el auditorio. Muchísimas gracias, Omar, Jesús. Fue un placer haber coincidido en este programa con ustedes. Si tienen redes sociales, aprovechen para darlas al auditorio. Bueno, ustedes ya conocen cuáles son las redes sociales. Los invito a seguir este programa. Esto fue Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos, y recuerden que nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Voz en Alto Radio. Omar, Jesús, ¿alguna red social que quieran compartir a sus followers? Yo los invito, yo los invito nada más a Aguascalientes y Vota, por favor, ahí van a encontrar información electoral muy interesante a nivel nacional. Aguascalientes y Vota en Facebook, denle like, por favor.
Muchas gracias, Jesús. Omar. Mi Facebook solo tiene mi nombre, así que si me encuentran, Omar Adrián López López. Nuevamente, gracias por esta invitación personal. Hasta pronto. Gracias, un abrazo. Nos vemos pronto. No se vayan. Esto fue Voz en Alto Radio, Controversias, los otros diálogos.